Seguir la paz, reflexiones sobre la experiencia latinoamericana. Iniciamos esta jornada con el panel ¿Por qué género en operaciones de paz? Este panel está integrado por el señor representante de ONU Mujeres, general Patrick Cammaert, el señor representante de Resdal, Juan Rial, y la señora moderadora de este panel, representante del Peace Building Resource Center de Noruega, Laura Mitchell. Tardes. Buenos días. Welcome to the morning session. Bienvenidos a la sesión de la mañana. Patrick is just going to join us right now. Patrick se está acercando en este momento. Vamos a tratar de cumplir con nuestro horario y asegurar que tengamos suficiente tiempo después para un buen debate. Le pido a los miembros del panel que limiten su presentación a 15-20 minutos para tener por lo menos 20 o 30 minutos para el debate. Juan Rial ha trabajado con organizaciones internacionales como asesor y consultor durante muchos años y uno de los miembros fundadores de Resdal. El general Patrick Cammaert está con ONU Mujeres, y primero le voy a dar la palabra a General Cammaert. Ladies and gentlemen, good morning. Buenos días. Buenos días, damas y caballeros. En primer lugar, me gustaría agradecer a la señorita Marcela Donadio, secretaria ejecutiva de la Red de Defensa y Seguridad de Latinoamérica, por la invitación para disertar en este seminario. Voy a hablar como médico a partir de mi experiencia como excomandante de campo. Tuve el privilegio de ser el primer comandante de campo de la misión de las Naciones Unidas en Etiopía, asesor militar del Departamento de las Operaciones de Paz y del secretario general Kofi Annan, y mi última responsabilidad fue comandante general a cargo de la División del Este de MONUC en la República Democrática de Congo. El objetivo de mi presentación es aumentar vuestro conocimiento y concientización sobre los desafíos que enfrenta el componente militar para transversalizar la perspectiva de género en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Tras la presentación tan interesante y las conversaciones que tuvimos ayer, yo creí que quería sentar las bases para todas nuestras deliberaciones. Y me gustaría formularles una pregunta en ese aspecto. Imaginen la siguiente situación. Ustedes están desplegados con vuestra misión de mantenimiento de paz en un país y luego irrumpe la violencia. Por favor, ¿me podrían apagar las primeras luces? Y lo que ustedes podrían observar siempre es lo mismo en cualquier misión. Ustedes podrían ver gente que comienza a huir, mujeres y niños cargando sus pertenencias y el agua. ¿Dónde huyen? La próxima transparencia, por favor. Y la próxima. Huyen, escapan al sitio de las Naciones Unidas más cercano. ¿Por qué? ¿Por qué siempre van o se dirigen a la sede de las Naciones Unidas más cercana, al campamento más cercano? Inclusive se quedan en los alrededores o ingresan. Las luces, por favor. Porque esperan protección.
Entonces, les guste o no les guste, podemos estar sentados aquí y hablar hasta el fin del día. Ellos esperan que ustedes en las misiones, que la comunidad internacional, la población local, se espera protección de una forma o de otra. Tengamos esto en cuenta para todas nuestras deliberaciones. Porque si está en el mandato o no, si se le da prioridad o no, no pueden escapar del hecho de que esa gente requiere de vuestra protección. Por ende, el componente militar es el más grande en la mayoría de las misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Y no hace tanto tiempo no había prácticamente mujeres en estos contingentes. Afortunadamente esto está cambiando, pero lamentablemente lo está cambiando muy lentamente. El componente policial le va mejor en ese aspecto. Su función principal surge del mandato del Consejo de Seguridad y es, y cito, asegurar un entorno seguro para que pueda desarrollarse los procesos políticos y se pueda brindar asistencia humanitaria. Fin de la cita. Más aún, desde 1999 las misiones en su totalidad, y no solamente de los uniformados, tienen el objetivo, y cito, de proteger a los civiles de amenazas inminentes, inclusive todas formas de violencia sexual y de género. Fin de la cita. Permítame abordar cómo es el ambiente en donde se despliegan los militares y la policía. La mayoría de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, en la República Democrática del Congo, en la Costa de Marfil, en el sur de Sudán, en Abyei, Darfur o en Haití, o las misiones de observadores de Siria, son desplegadas en países cuya situación política y de seguridad es impredecible, volátil, a veces peligrosa, con amplias áreas de responsabilidad, y muchas veces con muy poca infraestructura, a veces con las fuerzas de los gobiernos sede que actúan como los principales violadores, incluyendo violencia sexual, en donde los crímenes y los grupos terrorizan la población, en donde los soldados niños operan en los grupos de la milicia, en donde en general las mujeres y los niños son las principales víctimas. En breve, un entorno realmente que nos presenta un gran desafío. Las tropas de las Naciones Unidas y las policías y los subcomandantes ¿están preparados para un entorno tal? ¿Están preparados para el despliegue en un ambiente en donde las cuestiones de género también tienen que abordarse? ¿En donde una postura proactiva es necesaria? La respuesta, lamentablemente, muchas veces y en diversas misiones, es insuficiente. Permítanme que les explique. Cuando yo llegué y se desplegó la fuerza del MONUC en la República Democrática de Congo en el 2005 y mi división estaba formada por 15.000 tropas, confronté seria violencia contra la población local, diversos perpetradores, tales como grupos de milicia, ex genocidas hutus de Ruanda, grupos delincuentes, soldados del gobierno disidentes y varios casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. La división llevó a cabo en promedio 15 operaciones por día. Muchas de las tropas no estaban preparadas suficientemente desde el punto de vista físico y mental para poner en práctica el mandato, inclusive luchar contra la violencia sexual, y tenían conocimiento insuficiente de las reglas de compromiso. Algunos comandantes senior no tenían disposición a trabajar en forma conjunta con sus colegas civiles y ciertamente de ninguna manera con las colegas mujeres de las Naciones Unidas y las ONG. El idioma fue y todavía es un problema serio. Entender los problemas de la población para evitar que ocurran las atrocidades significa como mínimo poder hablar con los líderes locales de las aldeas, a las mujeres líderes de la comunidad, con las maestras y con los ancianos de las aldeas. La información es un factor clave para abordar los desafíos de seguridad y de seguridad personal. Los intérpretes o los asistentes con el idioma, específicamente las mujeres, son vitales.
La manera normal y tradicional de mantenimiento de la paz para poder abordar estos desafíos no fue suficiente. Nosotros en MONUC, en el año 2005, tuvimos que ser innovadores en nuestro modus operandi. Pero eso significó también un cambio de patrón de pensamiento en la sede central de las Naciones Unidas. Y solamente la única misión que tuve cuando me envió el secretario general y cuando fui a MONUC, él me dijo: general, quiero que actúe. Buena suerte. Entonces tuvimos que ser innovadores, diferentes maneras de utilizar los helicópteros militares para aumentar la movilidad de la tropa, mantenernos cerca de la población local, introduciendo bases de operación móvil, desplazándonos a pie, centrándonos en aldeas, llegando a la población local, a las mujeres, recopilando tanta información como fuera posible, en dónde estaban los puntos calientes más cercanos, en donde era probable que se llevaran a cabo las atrocidades, y actuar en forma rápida y decisiva, desarrollar prácticas operativas estándares de cómo abordar los problemas en los campos de personas internamente desplazadas, trabajar en forma cercana con las autoridades locales, pero tomando acciones firmes de protección si las autoridades locales no estaban dispuestas o no eran capaces de tomar medidas o simplemente no estaban presentes. Y les voy a dar un ejemplo para ilustrar las cosas. Imaginen en un campo de personas internamente desplazados, a 100 metros había un compuesto militar, un componente militar. En la última luz, un señor que vivía en este campo con su familia se acerca al compuesto militar, golpea la puerta, dice: por favor, ayúdenme porque mi esposa ha sido violada en este campo de desplazados internos. Y la respuesta de los militares fue: lo siento, no se nos permite entrar al campo de desplazados internos. Por favor, les ruego, ayúdenme porque mi mujer fue violada en el campo de desplazados internos. Y lo echaron, y al próximo día encontró a su esposa muerta y tuvo que ser trasladada por 10 personas. A veces uno tiene que utilizar el sentido común en vez de abiertamente observar o cumplir las reglas. Lo mismo ocurre en Haití, cuando generalmente la policía es avalada, apoyada por MINUSTAH, pero puede haber momentos en el que se necesita acción inmediata, el que no hay policía local disponible. Uno no puede decir lo siento y lavarse las manos. Uno no puede hacer eso. Volviendo a las medidas innovadoras que tenemos que tomar, el desplegar a la noche y de forma inesperada en las aldeas, entrar a un mercado antes de que comience a producirse para fomentar la seguridad, para que las mujeres no sean violadas o agredidas, introducir patrullas consistentes no solamente de soldados hombres sino mujeres, entrenar a ellos cómo llegar a la gente traumatizada, desplegar clínicas médicas móviles en áreas inhóspitas con médicas mujeres para tratar a las locales, una fórmula que yo ya he usado en mi tiempo de comandante de batallón en la Autoridad de Transición de las Naciones Unidas en Camboya en 1992 y en el Comando de Fuerza en Etiopía. Fue una fórmula muy exitosa que generó la construcción de la confianza de la población local en las Naciones Unidas. Los colegas civiles, militares y de la policía tenían que trabajar en forma mucho más cercana que en cualquier momento antes, aprendiendo y entendiendo las responsabilidades de los otros, las limitaciones. Los trabajadores de derechos humanos de las mujeres, los observadores militares mujeres formaron con las patrullas militares de las Naciones Unidas patrullas para poder proteger a la población local. Y por supuesto es absolutamente vital que las tropas y los líderes junior y senior aprendan lo que significa desplegar una misión de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas que esté autorizada para utilizar la fuerza según el capítulo 7 del mandato de la Carta Orgánica.
práctica. Esto es algo que hay que hacer durante el entrenamiento predespliegue. Ahí se debe aprender que los comandantes no deben temer de utilizar la fuerza si la situación lo exige. Deben evitar la tendencia a minimizar los riesgos en vez de maximizar los resultados. Damas y caballeros, por todos estos temas, en el año 2005-2007, cuando fue comandante a cargo, tuvimos que aprender en el lugar. La mayoría de mi tiempo lo dedicaba a enseñar, alentar, explicar, dar el puntapié inicial, instando a mis tropas para que hicieran lo que tenían que hacer, que tomaran medidas para proteger a los civiles de las amenazas, inclusive de la violencia sexual relacionada con los conflictos. Y si la autoridad del Estado no lo podía hacer, inclusive asegurarse de que los comandantes no se oculten tras el apoyo, el idioma o la redacción que tenía el mandato, sino que estuvieran dispuestos a tomar medidas. También significaba explicarle a la sede central de las Naciones Unidas el apoyo que yo necesitaba de ellos para que esto ocurriera. Permítanme, en términos generales, concentrarme en 4 puntos. Brevemente. 1. El cambio de mentalidad del personal militar. 2. Implicancias prácticas y operativas de la transversalización de género. 3. Entrenamiento de predespliegue. Y por último, responsabilidad de la implementación del mandato. Primero, cambio de mentalidad. La transversalización de gente del año 2012 todavía es una cuestión que no siempre se entiende bien, no siempre lo entiende bien el personal militar en varios países que contribuyen con tropas. ¿Cómo tratar a las mujeres? Entender que en una unidad multinacional militar de las Naciones Unidas, las mujeres hoy en día son una parte vital de la organización con los mismos derechos que los hombres. Los comandantes seniors prestan servicio ya en una representante especial de mujeres del secretario general, o trabajan en forma cercana con las mujeres de las aldeas o con aquellos expertos en derechos humanos. Esta falta de entendimiento debe cambiar rápidamente a todos los niveles, desde los soldados hasta los comandantes junior y senior. El segundo punto son las implicancias prácticas y operativas de la transversalización de género. En todo lo que hace las Naciones Unidas en el campo, en la preparación para las operaciones tácticas o los despliegues, las cuestiones de género deben tenerse en cuenta. Aquellas que van de la generación de la fuerza a la sede central de las Naciones Unidas, a la composición de las patrullas, a cómo se va a albergar a las mujeres en la construcción de los campos, en la recopilación de información e inteligencia. La perspectiva de género es vital. En la República Democrática de Congo se demostró claramente, después de un incidente serio de estupro masivo el año pasado, que la falta de comunicación con la población local y la falta de alcance a las mujeres de las comunidades causaron la falta de concientización de las tropas de las Naciones Unidas de los puntos candentes potenciales. Me gustaría ahora pasar al entrenamiento predespliegue. Yo, durante 37 años he estado en el Cuerpo de la Marina. Antes de ir a la República de Congo, pensaba que ya había visto todas las atrocidades posibles. No estaba preparado para lo que encontré, aún como comandante senior, en cuanto a violencia sexual contra las mujeres. Ahora, si yo no estaba preparado, ¿cómo podían estar los oficiales de campo preparados para algo así? Y si no estaban preparados, se iban. En el entrenamiento predespliegue, el personal militar tiene que estar preparado a lo que puede esperar en un área de operaciones, en los lugares donde se van a desplegar. Tienen que estar entrenados en las relaciones militares e inclusive las mujeres. Deben conocer el mandato y las reglas de compromiso. Deben estar entrenados utilizando estudios de casos con escenarios. Y antes de ayer tuve el placer de dar un entrenamiento aquí en Buenos Aires, en el Centro de Entrenamiento para Mantenimiento de la Paz en Buenos Aires, para los mantenedores de la paz en lugares de conflicto. Les voy a dar un ejemplo
rápido de uno de los estudios de caso. Una patrulla de las Naciones Unidas de 30 soldados a pie encuentran una joven de 13 años que ha sido violado por 4 uniformados hombres armados en el checkpoint más cercano. Está realmente muy mal, pero puede describir a los violadores. El checkpoint está solamente a 5 minutos de caminata. Entonces, ¿qué va a hacer el comandante de la patrulla? Y bueno, la ley de Murphy, en el momento que uno necesita la radio, se le acaba la batería. Uno tiene que darse cuenta que el comandante de la patrulla no es coronel, no es general, es un teniente joven, un capitán, una sargento mujer de 24 años, que tiene que tomar la decisión ahí y en ese momento. Durante el entrenamiento de predespliegue, las cuestiones culturales muy específicas del país en donde se desplegarán las tropas tienen que analizarse. Por ejemplo, en algunas sociedades es difícil para las intérpretes locales mujeres quedarse durante la noche en un campo de las Naciones Unidas con las personas que trabajan, porque se tienen que quedar con personal masculino. No se acepta desde el punto de vista cultural, entonces se deben encontrar soluciones para que funcione. Cuando se desplega el entrenamiento, el trabajo tiene que continuar para mejorar las estándares operativas. Y finalmente la responsabilidad. Los comandantes junior y senior tienen la responsabilidad de la implementación de los mandatos, las reglas de compromiso, las pautas, las direcciones, las prácticas operativas estándar y las políticas de las Naciones Unidas también en cuanto a las cuestiones de género. Entonces todos deben ser responsables por sus acciones e inacciones, por el cumplimiento e implementación del mandato y el uso de las reglas de compromiso y también la implementación de las guías o pautas de género. El liderazgo es algo necesario desde arriba hacia abajo en la cadena de mando. Y no nos olvidemos que el mandato es tan fuerte como la disposición del liderazgo de implementarlo. Porque se pueden tener todos los beneficios que uno necesita, todos los asesores de género, los grupos de protección que hablen y hablen. Y en el momento crucial, si el comandante no toma medidas, nada ocurre. Y lo he visto. Y realmente me he vuelto loco de furia porque la gente simplemente no tiene la valentía, el coraje de hacer lo que se requiere. Permítame concluir diciendo que espero que tengan una mejor comprensión ahora de lo que significa la perspectiva de género en el campo desde el punto de vista militar. Que sean más conscientes de los desafíos que las misiones, especialmente el personal militar, enfrenta durante las operaciones de paz y lo que puede hacerse y debe hacerse en una base de igualdad para utilizar mejor el gran potencial del personal militar y civil femenino que se despliega en dichas misiones. Muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Políticamente correcto diría, como diría una inefable ministra española, algo así como miembros y miembros. Disculpen las traducciones en inglés, pero esto es imposible de pasar. Miren, también eludo los agradecimientos y dado que tenemos una jornada larga, voy a hablar poco, unos 4 o 5 puntos. Algunos recibieron unas carpetas en donde hay un trabajo largo que para noches de insomnio de alguno o algunas les puede servir. Y también les recomiendo mucho que lean los trabajos que hicieron las colegas que hicieron el trabajo de campo en Haití, Renata que está tomando la foto acá, Karina de los Santos que anda por ahí, Patricia no sé, que son muy interesantes. Y la página de Resdal, las 3W, resdal.org, en donde van a encontrar una buena cantidad de información. Los puntos que quería plantearles. Primero, para discutir ustedes. Siempre hay una percepción de que Naciones Unidas es un actor más o menos autónomo. Falso.
Naciones Unidas son lo que son los miembros que la componen. Son 192 estados en este momento. Pero de esos 192 estados, hay 15 que integran el Consejo de Seguridad. Y de los 15 que integran de seguridad, hay 5 que son los que resuelven, porque tienen de esos 5 capacidad de veto. Bueno, y las cosas se resuelven allí. Y una misión, existe o no existe, tiene capacidades más largas o más cortas dependiendo de lo que resuelva el Consejo de Seguridad y los 5 representantes que están ahí que tienen poder de veto. Los tiempos actuales indican que las cosas han cambiado bastantemente. Sin embargo, la primera cosa que hay que decir, por suerte han existido misiones de Naciones Unidas, algunas muy exitosas. Piensen, por ejemplo, lo que es Mozambique hoy, Angola hoy, la creación de Timor-Leste como nación. Hay más ejemplos, la estabilización de Yugoslavia en el sur, lo que fue la intervención justamente como le tocó al general en Georgia, en zonas que eran del antiguo imperio soviético. O sea, hay una tarea importante. Claro, hay una fatiga cuando las misiones son largas, como es el caso del que tratamos acá de MINUSTAH, una misión que ya tiene 10 años en la versión actual, o la de Congo, también más o menos algo similar en la última versión, y que pueden prolongarse muchísimo tiempo más, dadas las circunstancias que ocurren en cada uno de esos países. Primera cosa entonces a discutir es, tengan en cuenta, Naciones Unidas no es todopoderosa, Naciones Unidas depende de los países y depende fundamentalmente del presupuesto que se apruebe para la misión. Cuando uno ve eso, uno se da cuenta hasta dónde puede llegar. Piensen ahora en la situación de Libia o la de Siria. En Siria apenas la posibilidad de desplegar alrededor de unos 300 y algo de observadores. En un país de millones. En Libia nada, porque no da para eso. O sea, piensen lo que son todos esos problemas que hay que plantear. Segundo, y muy importante, el tema género. El tema género, la promoción del mismo, ha tenido un éxito fuerte. O sea, me dirán, en la práctica hay muchos problemas, sí, cierto. Pero piensen, ¿cuánto tiempo tardó en aceptarse el término genocidio? El polaco Lenski, que lo trató de promover, tuvo que prácticamente hacer una campaña constante hasta que el Congreso americano a fines de los 50 aceptó que existiera el concepto de genocidio. Hasta ahí no existe. Hoy se aplica para cualquier cosa, a veces indebidamente. Pero el concepto estricto tardó mucho en imponerse. Bueno, el concepto de gender ha tenido una historia mucho más rápida a partir de Beijing fundamentalmente. Y faltaría todavía empujarlo bastante más. Lo que hacemos es promoción. Y por suerte también esto existe. Claro, en lo que llamamos estrictamente fuerzas de paz y gender hay un problema clave. Decía el general, la clave son los contingentes militares. Sí, medio difícil hablar de gender cuando hay fuerzas armadas que no tienen mujeres en sus filas o las que tienen, en el caso de tenerlas, simplemente trabajan como administrativas o en servicios o en logística, pero no están en la cadena de mando, que eso es normal también. Bueno, entonces esos son los problemas que hay que superar primero. El segundo tema que quería decir, tengan en cuenta que Latinoamérica aparentemente tiene una experiencia larga y grande. De los países de América del Sur, latinos, solo hay uno que no interviene en fuerzas de paz de ningún tipo, que es Venezuela. Hay otro, Colombia, que no interviene en fuerzas de paz de Naciones Unidas, pero sí interviene en Sinaí, en el acuerdo especial que se hizo en los años 70 entre el presidente Carter y el fallecido presidente egipcio, la autoridad israelí de época. Después, más hacia el norte, los centroamericanos tienen de alguna manera todos algún tipo de experiencia, haya sido en el marco de Naciones Unidas o no. Y después México no la tiene. No hay participación de los países del Caribe anglo o francés porque tampoco tienen suficiente fuerza para hacerlo. Esto indica además qué características de fuerzas podemos tener. Casi todos los países lo que envían son voluntarios. Y los voluntarios van por muy diversas razones a integrar las fuerzas de paz. Y por eso ustedes ven los desbalances que se dan, que un país muy pequeño como Uruguay tenga un número tan grande de personal afuera, mientras otros países no. Muchas veces se habla y se dice, bueno, depende de lo que es la política del Estado al respecto. A veces parece existir. A mí me parecía que cuando Brasil intervino en Mozambique, en Angola, o sea, en los países de habla portuguesa, tenía una política de Estado. Pero hoy parece no tenerla. No interviene en el Congo, cuando es el único país de América Latina que tiene una embajada en el Congo. Porque Uruguay, que tiene alrededor de 1000 y pico de personas en el Congo, no tiene embajador ni siquiera un cónsul. Y los guatemaltecos, que tienen una fuerza de casi 200 personas, tampoco. Y es más, cuando vienen los relevos, como me decía el coronel, dice, mire, llegan hasta Entebbe y nos dicen buena suerte y usted sigue. O sea, ni siquiera van.
O sea, hay acá una responsabilidad de las cancillerías, si hay algún representante de la Cancillería, tómelo en cuenta esto, de cómo deben actuar y cómo deben tratar de proteger a sus fuerzas y los intereses de los estados cuando actúan en esos campos. Distinto es el caso de las policías. Como ustedes saben, unidades de policía conformadas como tales, ya no hay en este momento ninguna latinoamericana. La hubo en el pasado, Gendarmería Argentina trabajó cuando existieron ONUSA, los MINUBA en su momento, Carabineros de Chile, pero ahora no. Las situaciones de seguridad en los países hace que prácticamente las contingentes policiales provengan casi todos de países asiáticos o algunos africanos. Después, los miembros de un pol, los miembros individuales, es mucho más difícil aún reclutarlos, porque prácticamente los policías en actividad, ningún país se desprende de ellos. Y entonces ahí tenemos los viejos sheriff casi retirados del suroeste o del sur de Estados Unidos, o ese tipo de personas, que cada uno de ellos además tiene un problema muy serio, cada uno aporta su experiencia y su marco. Imagínense ustedes lo que es poner de acuerdo a un policía acostumbrado a trabajar en un marco penal continental europeo con uno anglo. ¿Cómo hace para manejarse en las dos cosas? Si usted me lo explica. El tercer punto que quería plantearles, muy globalmente, era algo referido a lo que son las pautas para reclutar el personal. Y ahí viene uno de los problemas que planteaba el general previamente. Dice, bueno, se necesita tener en cuenta el problema de lengua. Bueno, primeras cosas que uno sabe. No muchos de los oficiales de los contingentes militares saben inglés. No muchos de los oficiales que son observadores saben inglés. Y esto hace que prácticamente las misiones funcionen en base a una o dos personas de cada uno de los teams que saben inglés. Y esto estamos hablando en países que tienen como lengua oficial no el inglés sino el francés, como puede ser el Congo o Haití. Y obviamente no hay prácticamente oficiales que hablen francés. Y después viene la tercera parte, obvio, las lenguas locales. Por lo menos en Haití hay una sola fuerte, que es el creol, pero no en Congo. En Congo tiene el lingala, tiene el swahili, tiene varias lenguas. Y esto prácticamente no se sabe. Y como decía el general, se depende del traductor. El traductor, hay una expresión en italiano, no sé cómo lo pueden traducir ellos, que es traditore. El traductor es un traidor. Y bueno, y esto se expresa muchas veces, uno lo ve. Hay contingentes que a los traductores los trata de cambiar cada 15 días porque no confían en lo que ellos le dicen. O sea, prácticamente actúan a ciegas. Y muchos de los contingentes están en guetos o burbujas en los cuales no tienen posibilidad de moverse. Y esto para los contingentes es difícil. Imaginen para policías, cuando tienen que tratar casos como violaciones o demás. Si no saben hablar la lengua local, ¿cómo se mueven? Yo recuerdo, mire, estando en Bukavu, hablando con una policía que venía de Montreal, obviamente hablaba francés, especialista en violencia sexual, que dice, estoy tomando curso de Swahili porque si no, mi trabajo no lo puedo hacer. Creo que es un desafío fuerte justamente para todos los latinoamericanos tener en cuenta eso y tener en cuenta que sepan a dónde van. Hay gente que no sabe dónde queda el Congo ni dónde queda Haití, porque provienen de sectores populares sin el mínimo de educación. Simplemente con estas cosas para discutir creo que alcanza. Gracias. I think we have 15 minutes, so I open the floor for discussion. Tenemos 15 minutos, así que se abre el debate. Mi pregunta es al general y voy a hablar en inglés. Nunca terminó la historia acerca de la toma de decisiones del oficial joven en la ruta. Le pediría entonces, por favor, que nos cuente cómo educaría a un joven oficial para que maneje una situación así, sin radio, sin comunicación, solamente con sentido común. Creo que sería muy ilustrativo. Muchas gracias por su excelente presentación. Le pedirías, de ser posible, si podría explicar los mecanismos específicos para aumentar la protección de los civiles en relación también a la policía que aportan los países como voluntarios. Buen día, soy la ministra de la Mujer del Paraguay.
Solamente quería decirle al general que hizo la primera exposición que es muy emocionante como feminista y como luchadora por los derechos de la mujer escucharle a un hombre y militar comprometerse de esta manera con esta lucha tan larga que ya tiene 50 años y como él muy bien decía desde Beijing, en este compromiso que tenemos todos y demostrar a esta audiencia que los derechos de la mujer no son cosa de mujeres, sino compromiso de todos y todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo soy el representante de la Cancillería brasileña aquí en este evento. De la Cancillería tenemos un representante del Ministerio de Defensa. Me gustaría hablar en francés porque estaba hablando en Congo, pero yo sé que todos aquí tienen, sería un problema para todos escuchar en francés, entonces yo voy a continuar en español. Es solo para decir que el facto que Brasil tenga una embajada en Kinshasa denuncia, ya dice que hay un esfuerzo de Brasil de tener una presencia en África. Y el facto que no tenemos una misión en Congo, no tenemos participación en la misión en Congo, dice de muchas cosas. Dice que para se preparar una misión, para se preparar gente para una misión, hay que hacer un entrenamiento largo para que, bueno, que los participantes tengan el comportamiento correcto y todo eso. Y también, claro, hay problemas de presupuesto. Yo me disculpo que mi español no es tan bueno, pero intentaré. Yo tengo aquí un reporte de nuestra embajada en Kinshasa que dice que Brasil participa, por ejemplo, en programas de ayuda a víctimas de violencia sexual. En la provincia de Sud Kivu, Brasil ha hecho una donación de $1 millón para un programa que ayuda a las chicas, las niñas, las mujeres que son víctimas de violencia sexual en Congo, porque después que los hechos acontecen, ellas tienen un problema económico también, porque son rechazadas en la sociedad y, como todos saben, se queda difícil de tener una actividad económica. Y bueno, entonces Brasil contribuyó con $1 millón a este programa y estamos siempre intentando mejorar. Perdón, pero si puedes acortar, porque sí, hay otras personas también. No, es finito, es porque hubo una afirmación de la mesa y yo estoy respondiendo. Es todo. Fin. Puede ser una pregunta más. Buen día, soy Liliana Guzmán de Bolivia, del Ministerio de Defensa. Bueno, y hemos tenido varias reuniones con RESDAL y también otras organizaciones sobre misiones de paz. Y se ha hablado del papel que desempeñan los contingentes de los diferentes estados y cada peacekeeper, ¿no? Y siempre se ha dicho que que actúan bajo normas, bajo reglas ya establecidas por Naciones Unidas, que resultan siendo como una camisa de fuerza para este personal que está en el escenario del conflicto, porque no les permiten desarrollar todo ese sentido común del que hablaba el general,
porque veían cualquier atrocidad, podía ser de grupo o podía ser a una persona, y simplemente pasaban de largo porque sus normas no les permitían socorrer a una mujer que estaba siendo violada cerca de la carretera, o no le permitían salvarle la vida para llevarle a una clínica o a un hospital más cercano, porque era prohibido que en los carros de Naciones Unidas se lleven a otras personas que no fueran los agentes de Naciones Unidas. Sin embargo, en esta reunión, en este seminario, veo que ha habido un avance en esa discusión, que ya no estamos hablando de las normas establecidas ya por Naciones Unidas, sino qué es lo que debe hacer Naciones Unidas respecto de estas normas, porque si no, ¿para qué todo un despliegue de contingentes simplemente para ver pasar la muerte, para ver pasar la sangre, si es que no van a actuar? Entonces, yo les pregunto a ustedes, principalmente al primer expositor, el general, que tiene mucha experiencia en esto, si están haciendo algunas propuestas a Naciones Unidas respecto de renovar o actualizar estas normas que no resulten siendo una camisa de fuerza para el que actúa en el conflicto. Buenos días, muy corto. Perdón, creo que ya tenemos 5 preguntas. Okay. Sí, cortito. Para el general es complementaria un poco con la otra pregunta respecto a algo de los cambios frente a los desafíos que se presentan. Juan nos comentaba una cosa que siempre nos da vuelta respecto a cómo aumentar el porcentaje de participación de mujeres en los contingentes, sobre todo en el personal militar y policial, frente a exigencias de número, especialmente en el caso de nuestra región, frente a la exigencia de número de años de experiencia y la misma exigencia de idioma, ambos elementos que son necesarios para la efectividad de la misión, pero que por otra parte son una exigencia más difícil de cumplir en el caso de las mujeres en nuestros países, porque en muchos casos se han incorporado mucho después que los hombres, y entonces hay grandes grupos que todavía no tienen los años de experiencia en muchos países, en algunos sí, pero en otros no. Y también el tema de idioma, que con la carga de trabajo que tienen las mujeres, además, en su familia, se hace más difícil todavía adquirir otro idioma. Entonces, ¿cómo será posible intentar, por un lado, no poner en riesgo la efectividad y la capacidad del personal que va, pero al mismo tiempo intentar abrir algún espacio para las mujeres, especialmente frente a las realidades que tenemos en los países de América Latina? Gracias. Ok, no, perdón, ya tenemos un poco de tiempo para... Muchísimas gracias por todas las preguntas tan interesantes. Voy a tratar de ser breve. La primera pregunta del oficial joven probablemente intriga a muchas personas. Es realmente básico, porque como comandante senior, uno debe instruir a aquellos que están por debajo de la línea de comando. ¿Cuál es el mandato? Uno los entrenó en cuanto a las reglas de intervención y les tiene que indicar especialmente cuál es la misión. Entonces, todos los comandantes junior, cuando salen, tienen que tener en mente, como hablamos en términos militares, que cuando tienen que tomar una decisión y no pueden pedir ningún tipo de orientación mayor, tienen que tomar la decisión que esté en la mente del comandante senior. O sea, al menos tiene que tomar la decisión que esté en el rumbo correcto. Uno le tiene que decir a los que están en la línea de comando qué hacer y cómo, qué hacer y cuándo y no cómo exactamente. Dejar a ellos que tomen esa decisión. Entonces, su oficial joven sabe
Las reglas de intervención dicen esto, esto y esto porque lo han entrenado profundamente para eso, no solamente de un papel que ha leído. Y luego actúa porque también sabe que si él comete un error, el comandante senior no es que le va a cortar la cabeza inmediatamente, porque el momento que uno lo hace, le saca las iniciativas que los juniors pueden llegar a tener. Entonces, como comandante senior, uno tiene que aceptar que se pueden cometer errores. Y ahí volvemos a la cuestión de la responsabilidad. Y anteayer, en el entrenamiento, también dije, comandante senior, uno es como el paraguas de todos los que están debajo suyo. Ellos se protegen de la lluvia bajo sus alas. Eso es lo que usted tiene, lo que cobra con todos sus galones. Y si no puede manejar eso, no vaya a una operación de mantenimiento de paz ni para ninguna misión. Para un oficial joven, estar a cargo de evacuar a la chica, la llevó inmediatamente a una clínica para asegurarse que en 72 horas se pudiera manejar la infección de VIH y tomar medidas rápidas y decisivas. Fue al punto de verificación, habló con la gente y bueno, a las personas, a los oficiales, se los entrenó para ello, le sacó las armas y entregó a esta persona a las autoridades locales. Bueno, a veces no hay autoridades locales. De esa manera se aseguró que la acción, se garantizó la buena medida que tomó este oficial. Si hubiera cometido un error, bueno, inmediatamente uno tendría que haberle enseñado, porque uno ahí también es un docente. De lo contrario, nunca instauraría esta semilla de iniciativa en las personas. El segundo tema respecto al entrenamiento predespliegue, esto vuelve al señor de Brasil. En el entrenamiento predespliegue, uno no debe comenzar a enseñarles cómo patrullar y etcétera. Eso es básico, es entrenamiento militar básico y conocimiento militar básico, ya lo tienen. Y desearía que en el entrenamiento militar básico el aspecto de género ya hubiera estado incorporado. Lamentablemente, hoy en día vemos que uno dedica 1 hora durante el entrenamiento predespliegue en las cuestiones de género y nos sorprende que haya gente que vaya a una misión y el comandante senior me diga, no estoy hablando con los civiles y no hablo con las mujeres tampoco. Es sorprendente. Entonces, si uno tiene ese tipo de mentalidad, por eso les dije que lo importante es cambiar la mentalidad, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, el entrenamiento militar básico en el que los reclutas llegan y se los entrenan de cómo manejar el hecho de que hay colegas mujeres, soldados mujeres, y cómo manejarse con las mujeres en una misión, mujeres civiles, distintos tipos de mujeres con los mismos derechos que un hombre. Y el tema del compromiso, sí, uno lo aprende a lo largo de los años también. Tal vez cuando era comandante en Etiopía estaba menos comprometida porque había visto menos violencia contra las mujeres y las niñas. Pero realmente me impactó, y me impactó mucho cuando estuve en Congo. Y por lo tanto, es importante, creo, utilizar la experiencia y enseñar a los comandantes de fuerza, ahora la orientación, se mandaron nuevos comandantes, tenemos mentores de los nuevos comandantes que los entrenan. Hace algunas semanas estuve brindando mentoreo a un comandante nuevo de brasilero en MINUSTAH. Y yo le compartía mis experiencias, no cómo hacerlo y qué hacer. Eso dependía de él. Le contaba dónde podían llegar a estar las minas desplegadas. Yo caminé por esos campos minados y pude ponerme de pie nuevamente. Si alguien no le dice, no vaya allá, porque si va ahí va a perder la pierna, y les indiqué también dónde estaban los cazabobos. Realmente esto es muy eficaz. El DPTO ha aprendido del pasado. Pueden aprender mucho más, pero han progresado en ese aspecto. Por eso estoy comprometido.
Y también la pregunta de la señora de Bolivia, es muy interesante que lo mencionara. Escucho todo el tiempo, no podemos hacer esto, no se nos permite hacer lo otro. Y esto yo lo contradigo. Si el comandante me dice no se puede, no está permitido, ¿quién no le permite? Uno tiene una prioridad principal, que es proteger a los civiles que están en amenaza inminente, punto. Por eso comencé con el ejemplo de cuando la gente huye. Esa es la principal tarea que usted tiene. Si usted no puede proteger a esas personas, realmente va a estar muerto en la prensa, va a estar muerto en la comunidad internacional, y la gente local les va a preguntar ¿por qué están aquí? Después de 7 días de una misión de observación en Siria, cuando los observadores no patrullaban el viernes, cuando se produjeron las principales demostraciones, los locales se preguntaron ¿para qué vinieron? No se permite, no se puede. Bueno, no podemos tener un herido en un vehículo de las Naciones Unidas. Bueno, una vez más, sentido común, soy responsable. Yo llevo a este herido, a esta mujer, a esta persona en mi vehículo y lo llevo al hospital. Y lo que digan las personas de más, después, esto no se puede hacer. Bueno, lo hice. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me van a mandar de vuelta a casa? No. Tantas veces tuve conversaciones bastante fuertes con colegas, especialmente la Administración de las Naciones Unidas, cuando un helicóptero aterriza y hay una persona herida gravemente, un civil, un local, de personas que dicen, no, yo no lo puedo llevar en un helicóptero de las Naciones Unidas. ¿Y qué vas a dejar que se muera esa persona y no hacer nada? La razón por la cual están renuentes las Naciones Unidas y tienen reglas, porque cuando la persona se muere en el helicóptero, las Naciones Unidas, tiene que ver el seguro de las Naciones Unidas y todo ese tipo de cosas, que yo siempre hablo de ese tipo de cosas, son cosas secundarias. Lo principal es salvar una vida. Bueno, imagínese si fuera su hijo o su mujer y usted escuchara que un helicóptero no lo va a llevar porque hay una regla tonta de los seguros. En todas esas misiones, damas y caballeros, uno no está en el Club Mediterráneo, está haciendo cosas serias, importantes ahí. Y uno corre riesgos, sí. Si un país que contribuye con tropas no quiere correr riesgos, no envíen tropas, déjenlas en su país. Si no quieren patrullar anoche, quédense en la casa. Siempre digo en mi misión en Congo, hay que cambiar el día y la noche. Durante el día, la mayor parte de los problemas no se presentan en las horas de oscuridad los problemas. Y ahí uno está en el campamento o durmiendo bien, no es así la cosa. Uno tiene que estar en las aldeas, en los pueblos y quedarse con la gente de derechos humanos trabajando ahí durante 2-3 días. Y uno necesita alambre de púa y distintas cosas. Bueno, en realidad nosotros lo necesitamos para poder mantener la seguridad. Estamos en una guerra. Las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas son de mantenimiento de paz. No es guerra, es otro tema. La aplicación de la ley es una cuestión diferente. Estamos en situaciones peligrosas, pero todos los que contribuyen son personas entrenadas, muy superiores a cualquiera de los rebeldes o los grupos agresores. Y muchas veces hemos realizado tantas misiones como asesor y ahora como consultor para las operaciones de mantenimiento de la paz. Hicimos evaluaciones de los campos de lucha en las distintas misiones. Y cuando uno se sienta bajo un árbol con un rebelde, le pueden decir, bueno, vamos ahí a ese contingente está dispuesto a entregarnos las armas y los equipos, los otros, ahí no vamos, porque ahí nos tiran. Ellos protegen a la gente. Entonces, no es tan difícil, no es ciencia astronómica. Todo comienza desde arriba hacia abajo. El olor del pescado empieza en la cabeza. ¿No es así? Gracias. Solamente, y en forma provocativa, algún comentario más. El general fue muy claro.
Pero hay un problema serio. La mayoría de los trabajos que hacen los peacekeepers es un trabajo policial. Para latinoamericanos es un pequeño problema, porque entre otras cosas, justamente se supone que las Fuerzas Armadas no deben hacer trabajo policial. Segunda cosa, deben hacerlo en conjunto, se supone, con un sistema policial local y con un sistema judicial. ¿Existe? Esa es una pequeña pregunta que hay que hacerse. Y entonces por eso justamente algunas de las actitudes que él dice, sí, no es rocket science quedarse adentro del compound, pero es prudencia. Y eso se lo hacen la mayoría de las fuerzas. Tengan en cuenta además, no hay prácticamente fuerzas de países desarrollados haciendo peacekeeping. Pequeño detalle, le toca siempre a países subdesarrollados hacer eso. Hay otras tareas para hacer posibles, como decía el colega de la Cancillería brasileña, sí, proyectos, apoyar. Argentina tenía una idea hace bastantes años de un funcionario de ONU, lo que se llamó los cascos blancos, de enviar funcionarios civiles. Justamente serviría para esta idea que hay de sustituir militares por civiles en Haití, pero hay que tener voluntad política para llevarla adelante, y no es tan sencillo. Y podría seguir con una lista larga de cosas, pero creo que siendo las 10:05 ya es mucho. Gracias. Ha sido un panel fascinante. Realmente insto a aquellos que tengan preguntas y quieran seguir participando con el panel, que hablen durante la pausa. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a los señores panelistas y los invitamos a descender del escenario. Gracias. A continuación presentamos el segundo panel de esta jornada, la contribución a operaciones de paz. Es el caso de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Su moderador es el señor director de operaciones de paz del Ministerio de Defensa de la Argentina, el licenciado Alejandro Sale.